por estar aquí. Bueno, un saludo para todos, de buenas noches, mis hermanos. Hoy, gracias al Señor, nos ha permitido que estemos aquí. Y quiero contarles, estamos viendo el libro de Efesios, ¿cierto? Estamos viendo el libro de Efesios. ¿En qué versículo terminamos el estudio anterior? En el 12, ¿cierto? Que hablábamos sobre los dones, que el pastor nos hablaba sobre los dones, ¿cierto? El día de hoy, la idea es que podamos abordar el pasaje del capítulo 4, del versículo 13 al versículo 16, ¿cierto? Va a ser un pasaje que nos va a enseñar a crecer juntos como iglesia. La idea es que podamos crecer unidos y que estemos en una unidad, perdón la redundancia, ¿cierto? Pero también nos va a mostrar que necesitamos alcanzar una madurez espiritual. Por eso yo quiero iniciar con una pregunta. Y cuando el Señor permitía que hiciera esta pregunta, pensaba mucho en todos los años en que estaba en la iglesia, porque esta pregunta yo me la hacía mucho cuando estaba ahí sentado y yo veía a todos los hermanos trabajando y yo no hacía nada. Yo decía, uy, ¿será que estoy siendo parte? Porque la pregunta que les quiero hacer es, ¿alguna vez han sentido o hemos sentido que la iglesia no estamos creciendo como deberíamos crecer? ¿Será que en algún momento nos ha pasado eso? Yo solo les cuento que yo veía a todos mis hermanos trabajar y a mí me decían líder, pero yo me la pasaba sentado. Me decía, uy, ¿será que ese sí es un buen líder estando ahí sentado? Y yo veía cómo todos trabajaban, cómo todos estaban atentos en todo lo que pasaba durante la iglesia, ¿cierto? Ojalá que nosotros podamos ver eso, que si en este momento nos estamos sintiendo en la iglesia como algo que no estamos creciendo como deberíamos, pues preocupémonos, recordemos, ahí como se dice, vestir una cuña de la iglesia. Recuerden que estamos en el formato de, ¿cuál es el formato? ¿Cómo se llama? Alistamiento, ¿cierto, hermana? Vean, hasta Evi me miró al formato será de alistamiento, ¿cierto? Recuerden que el pastor, por medio de la iglesia, quiere que todos nosotros estemos sirviendo. Si no estamos sirviendo, y discúlpenme en el término, o no tenemos ese formato y estamos pensando en ayudar a la iglesia, recuerden que barrer, que recoger las sillas, a veces hasta recoger la basura, es un servicio para la iglesia. Entonces, cualquier ejercicio, cualquier actividad que hagamos en la iglesia, permita que podamos estar haciéndolo todo para el Señor, ¿cierto? Y va con mi segunda pregunta, ya tuvimos la primera, ¿cierto? ¿Alguna vez hemos sentido que como iglesia no estamos creciendo como deberíamos, ¿cierto? Y la segunda es, ¿qué podríamos hacer para avanzar como un cuerpo unido en Cristo? ¿Cierto? ¿Qué podríamos hacer? Miren que ya es algo más personal. ¿Qué podríamos hacer para avanzar como un cuerpo unido? ¿Cierto? ¿Cuál va a ser el propósito del mensaje? Pues que estudiemos hoy sobre estos versículos, ¿cierto? Sobre estos versículos del capítulo 4, del capítulo 4 del versículo 13 al 16. Pero antes de empezar, ¿qué debemos hacer siempre? Orar, porque no podríamos empezar este momento sin dejar todo en las manos del Señor, que ha sido el que nos ha traído su palabra el día de hoy. Entonces cerremos nuestros ojos. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, más importante que toda la espada de doble filo, Señor, que nos permites que podamos aprender, que podamos ver y crecer en ti, Señor. Crecer es tener madurez, ver el amor, poder mostrarlo a otros, Señor, poder ver la plenitud de Cristo, Señor, y ver que nuestras vidas tú las has cambiado y que quieres que sean usadas para cambiar las vidas de otros y que podamos ser una sola iglesia, Señor. Gracias por este tiempo, permite que podamos estar alabándote y glorificándote siempre en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer el capítulo 4 de Efesios, del versículo 13 al versículo 16. Vamos a leerlo antifonalmente porque, pues, aunque suenan pocos, tienen un gran... Exacto, es antifonal. Yo el primero, ustedes el siguiente, y así vamos. Bueno, entonces dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, yo quiero iniciar por el versículo 3 y quiero que nos podamos como ir hablando palabra por palabra. ¿Vieron muchas palabras ahí, no? No vieron como muchas palabras en las cuales debemos hablar y debemos centrarnos. Este versículo 13 se le ha puesto como un título pequeño, como una introducción en donde dice la meta del crecimiento espiritual, ¿cierto? Porque vemos que inicia el versículo diciendo hasta que todos lleguemos. Ese todos me deja muy impresionado, ¿cierto? Porque es la palabra que nos dice todos, ¿sí? En el momento en el cual aceptamos al Señor, el Señor quiere que nosotros todos podamos estar creciendo espiritualmente. Y es un proceso continuo, no es un proceso que se da automáticamente, ¿sí? Sino es un proceso continuo. Y adicionalmente a esto, es un proceso colectivo, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes me dirán, yo he crecido solo. Y bueno, gloria a Dios. Pero les aseguro que hemos podido crecer más cuando lo hacemos colectivamente. ¿Qué significa colectivo? Si en este momento tú no estás teniendo un discipulado con otra persona, bueno, habla con el pastor. La idea es que podamos tener un discipulado con otra persona. Porque es muy bueno. Aprende la persona que estamos discipulando y nosotros los que estamos dando el discipulado también aprendemos. Entonces por eso quiero que veamos que esto es un crecimiento colectivo, ¿cierto? Y no se trata solamente de un trabajo individual. En algún tiempo conocí a un pastor que quería hacer todo. Y pues gracias a Dios lo podía hacer, pero resultaba muy cansado. Porque no tenía ayuda, no tenía profesores ni de niños, ni profesores de jóvenes, ni alabanza. No, eso era algo muy difícil en ese momento. Con decirle que ese pastor era tan, que hasta trabajaba es que la palabra secular no existe. Digamos, trabajaba en un trabajo normal afuera para poder cumplir con las obligaciones de su hogar, ¿cierto? Porque no, en ese momento la iglesia no lograba cubrir todo lo que debía cubrir. Entonces se vio como en la necesidad de que una sola persona no puede hacer esto, no puede cumplir con esto. Como decirle al pastor ahorita, y perdón que lo use de ejemplo, pastor, usted como es el pastor y el Señor lo puso, pues haga todo, haga niños, haga jóvenes, haga parejas, haga hombres, y si le alcanza, haga mujeres, porque si le alcanza, pues haga mujeres, ¿sí? Entonces yo cuando estaba escribiendo esta parte, me sentía muy identificado en que toda la iglesia es como debemos crecer. Toda la iglesia debe ser parte de este crecimiento. Y vamos a ver más adelante cómo vamos a ir creciendo, ¿sí? Quiero que por favor vayan a Filipenses 1:6. No les podría hablar de esto y que vayamos a ese versículo, ¿cierto? A Filipenses 1:6. No sé si alguien lo tenga que me lo pueda compartir. Cuando escribía esto yo les iba a decir que si alguna vez han ido a Monserrate, pero como ya no vamos allá, bueno, vamos a ir a una montaña, ¿cierto? Imagínense cuando todos los hermanos estamos ahí para iniciar la caminata hacia la montaña, ¿qué pasa? ¿Será que todos andan unidos? No. ¿Qué pasa? Se dispersan. Algunos salen adelante, ¿sí o no? Y le dicen a uno, son tan viles que le dicen a los esperamos allá, y siguen, ¿cierto? Y se van, ¿cierto? Así pasa con el crecimiento de la iglesia. Hay hermanos que tienen un caminar un poco más rápido, y hay unos hermanos que están para ayudar a otros y otros para recibir la ayuda. Pero aquellos que reciben la ayuda, tengan muy presente que el Señor los va a usar para que después ayuden a otros. Y eso es lo que quiero que tengamos en esta ilustración que les traigo hoy. Empezamos a caminar en una montaña, pero no todos avanzan al mismo tiempo, ¿cierto? Otros más despacio y otros van más rápido, ¿cierto? Pero ¿qué les puedo decir? Todos vamos a llegar a la cúspide de la montaña, ¿cierto? Y el que se quede por el camino, pues estaremos orando, pero queremos que ninguno se quede, que todos lleguemos al final de la montaña, ¿cierto? Por eso quiero que hoy podamos estar pensando en algo. ¿Será que estamos ayudando a otros en su camino espiritual o no estamos ayudando a nadie en nuestro camino espiritual? Ya tenemos nuestra salvación y es mía y no la doy a nadie, ni le ayudo a nadie, sino que podemos estar ayudándole a otra persona en su camino espiritual, ¿cierto? Seguimos con una palabra que me parece muy grande para llegar a definirla, pero vamos a ver qué dice la unidad de la fe, ¿cierto? Ahí en el versículo 13. Aún no hemos salido del versículo 13, ¿cierto? Vamos a ir en la unidad de la fe. ¿Qué significa esto? Que necesitamos tener una fe compartida. O sea, ¿qué significa? Que todos tengamos la misma fe, ¿sí? Que como iglesia vayamos hacia el mismo lugar, ¿cierto? Que el Evangelio nos una como iglesia.
Y que cuando nosotros hablemos de la salvación, todos tengamos muy claro qué es la salvación. Si alguien llegara a pararse en la puerta y nos dice, la salvación se pierde, ¿será que la iglesia no le podría responder a esa afirmación? O le tocaríamos, o todos bajaríamos la cabeza y diríamos, ese señor tiene razón, de pronto la salvación se pierde. Esa no es la idea, ¿cierto? Porque como iglesia tenemos claro que la salvación no se pierde, ¿cierto? Miremos qué nos dice Juan 17:21, por favor, porque ahí nos habla Jesús, ¿cierto? Sobre esta unidad. ¿Qué nos dice Juan 17:21? ¿Alguien lo tiene? ¿Que me pueda ayudar, por favor? Para que todos sean uno como tú, oh Padre, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú vives. Veamos ahí cómo Jesús nos da algo muy importante sobre la unidad, ¿cierto? Porque ahí nos dice, ¿cierto? Que todos seamos uno. Y ahí también nos habla de todos. No habla de algunos, habla de todos, ¿cierto? Que todos seamos uno. ¿Como quién? Como tu Padre. Y en mí, yo en ti, ¿cierto? Así nos dice Jesús, resumidamente. Entonces, ojalá que nosotros podamos ver qué es la unidad de la fe, que necesitamos estar unidos. Y que les traigo un ejemplo. No sé si ustedes han visto, más que todos los que han trabajado en temas de costura, ¿cómo se hace un hilo? ¿Cómo se hace un hilo? Bueno, los que no sabemos, me incluyo, que no es que lo sepan, sino que ¿cómo se hace un hilo? O sea, hay una serie y hay varios hilos que se unen. Cuando la máquina va trabajando, saca una línea y esa línea está compuesta por varios hilos. Así es como el Señor quiere que nosotros trabajemos en unidad. Armemos una sola línea con varios hilos y todos los hilos somos nosotros, ¿cierto? Entonces ojalá que nosotros podamos estar trabajando en esa cuerda y que esa cuerda sea fuerte y sea formada por muchos hilos unidos. Y así debe ser en la iglesia, ¿cierto? Todos nos unimos para que la iglesia prevalezca y para que sea nombrado el nombre de ¿quién? De Jesucristo, ¿cierto? Por eso hoy les quiero promover eso, a que podamos estar unidos en la iglesia, a que tengamos una sola unidad y que podamos estar trabajando en la misma cuerda para estar unidos y poder ver ese crecimiento al final de esa cuerda. Porque créanme que cuando termina por fin la cuerda y sale de la máquina, va a ser trabajada para algo más importante. Entonces, así es como va a trabajar el Señor en nuestras vidas. Vamos a continuar, porque el pastor no me dijo, no se demore tanto, no se demore tanto. Seguimos, dice conocimiento, dice en el versículo, conocimiento del Hijo de Dios. Yo solo no les quiero hablar de que aquí vamos a tener un conocimiento teórico, ¿cierto? Estamos hablando en este mes de la Navidad, como nos lo decía el pastor, ¿cierto? Y nos decía la palabra Navidad es nacimiento, ¿cierto? Lo que quiere el Señor es que nosotros tengamos que una relación profunda con Cristo. Y ojalá que cada uno se esté preguntando, ¿será que yo sí tengo una relación profunda con Cristo? ¿O solo tengo una relación cada domingo o cada miércoles que estoy con el Señor? Por eso nos lo dice 2 de Pedro 3:18. Crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. ¿Sí? ¿Cómo podemos conocer al Señor? ¿Cómo podemos conocer a Cristo? Es como conocer a un amigo. Yo sé que todos nosotros tenemos amigos, pero ¿cómo llegamos a decir que ese es nuestro amigo? Porque lo conocemos, ¿cierto? Y porque lo conocimos de tal forma en que tenemos una relación muy profunda de tiempo y de dedicación, ¿cierto? Yo no me imagino que un amigo de ustedes, que ustedes consideren su amigo, no los llame, ¿sí? O que no les diga, o que no les escriba o les llame para preguntarles si están enfermos, ¿cierto? Aquella persona que los llama y que les escribe si están enfermos es un amigo, ¿cierto? Y el Señor quiere que nosotros quedamos así, conocer a Cristo, ¿cierto? Que nosotros podamos dedicarle tiempo, que nosotros podamos dedicarle muchas más cosas que tiempo. Y ojalá que nosotros podamos estar con el Señor todo el tiempo para poder conocerle, ¿cierto? Y ojalá que cada uno se esté preguntando en este momento, ¿estoy profundizando en mi relación con Cristo? ¿O ya conocí a Cristo? Porque hay personas que dicen, yo ya conocí a Cristo, ¿para qué más? ¿Será que esa será una buena frase? Yo ya conocí a Cristo, ¿para qué más? Yo he conocido personas que llevan 40 años estudiando la palabra de Dios y aún dicen que solo la han logrado rasguñar porque aún no han llegado a la profundidad de la palabra de Dios. Y son muchas personas que han estudiado la palabra y nosotros de pronto con un tiempo X, cada uno ponga el tiempo, pensamos que ya conocemos a Cristo en su plenitud, en su profundidad totalmente. Eso es algo que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Ojalá que podamos ver que dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo, ¿cierto? Ya ahí terminando, como dice el versículo 13, ¿cierto? ¿Esto qué significa?
madurez espiritual. ¿Cuánto es nuestra madurez espiritual en nuestras vidas, cierto? Siendo como ¿quién? Como Cristo. Es lo único que nos está pidiendo, que nosotros seamos como Cristo, en su carácter y en su propósito. Yo solo cada vez que leo, puedo leer los evangelios o veo, Cristo tenía muy claro a qué había venido. ¿A qué había venido Cristo? A morir por nosotros en la cruz, a derramar su sangre preciosa por cada uno de nosotros en la cruz. Y era un propósito que lo tenía muy claro. ¿Será que nosotros tenemos el propósito claro o estamos todavía buscando un propósito? Todavía no tenemos el propósito. Yo solo les puedo decir que en Colosenses 1:28 dice, para presentar a todo hombre perfecto. ¿Pero perfecto en qué? En Cristo. Es la única forma en la que podemos ser perfectos, presentándonos en Cristo Jesús, ¿cierto? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que los niños se quedan niños? Ellos crecen, ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos crecer. Si tú te estás quedando como niño y no estás creciendo, vaya del pasado. Preocúpate porque necesitamos que crezca, necesitamos que vayamos creciendo, porque nos dice la palabra, no nos dará leche materna, no nos dará leche todo el tiempo, nos dará alimento sólido, ¿cierto? Que necesitamos ir creciendo en el Señor, ¿sí? Y ojalá que todos podamos tener ese anhelo de seguir creciendo en el Señor, ¿cierto? Y pues tendría la pregunta, ¿cierto? ¿Cuánto estoy creciendo hacia la madurez espiritual? Preguntémonos eso. ¿Cuánto estamos creciendo para esa madurez espiritual? Imagínense que cuando tengamos la madurez espiritual, y muy seguramente yo no les puedo decir que es que la tengo, cualquier cosa que venga a nosotros no nos va a mover de Cristo. Si en algún momento hay algo que nos mueve de Cristo, evalúa cuánto has crecido, cuánto tienes en tu crecimiento espiritual. Porque si cualquier cosa nos mueve de nuestra vista en Cristo, algo está pasando, ¿cierto? Entonces ojalá que podamos seguir para que en el versículo 14 nos dice, evitar la inmadurez espiritual. Hablamos de la madurez espiritual, ahora vamos a hablar de que debemos evitar la inmadurez espiritual, ¿cierto? ¿Y esto qué significa? Significa que necesitamos ser, como nos dice el versículo 14, para que ya no seamos como niños fluctuantes. ¿Cómo son los niños? A veces los podemos cambiar de decisión, o cambian de decisión fácilmente, ¿cierto? La inmadurez nos hace inestables y vulnerables a los engaños. Yo no sé qué tan preparado esté que les habla, pero yo quiero que cada uno de nosotros estemos preparados cuando venga es que yo no lo defino como enseñanza, y discúlpenme si es así, alguna palabra que no esté adecuada a la palabra de Dios. Eso es lo que quiere el Señor, que nuestra madurez no nos haga volvernos inestables o vulnerables, ¿sí? El fin de semana conocíamos a una persona que decía, yo voy a la iglesia porque el profeta me habla. ¿Estará bien toda esa frase? Cada uno debemos evaluar la palabra, porque yo no vengo a poner aquí en tela de juicio lo que dicen las personas, sino a que pongamos en tela de juicio la madurez o la inmadurez que tengamos nosotros. ¿Qué tan estables o inestables somos? ¿Cuán vulnerables somos a los engaños? ¿Sí? Yo no les estoy pidiendo que veamos pasar a ciertas personas que golpean en nuestras casas y nos pongamos a discutir con ellos, ¿cierto? Pero sí les pido que esas palabras que ellos nos lleguen a decir, no nos hagan a decir, ay, oiga, como que tienen razón, ¿no? Yo como que debo cambiar porque ellos tienen razón. Eso de pronto no sería adecuado, no podría mostrar la madurez que tenemos, ¿cierto? Por eso necesitamos siempre estar aferrados a la palabra, lo que nos dice 1 Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 2, ¿cierto? Os di a beber leche, ¿cierto? No vianda, porque aún no erais capaces de pasar alimentos sólidos, ¿cierto? Entonces, aquí vemos cómo Pablo tiene muy claro que nosotros tenemos que ir creciendo poco a poco, ¿cierto? Y ojalá que nosotros podamos darnos cuenta de eso. ¿Quién de ustedes ha montado en un bote que no tiene ancla, sino que es un bote que tiene solo los dos remos? ¿Qué pasa con ese bote? Normalmente, y si por ejemplo está en el mar, cualquier ola se lo lleva para el lado y lado, ¿cierto? Cuando ustedes tienen un bote de eso, así le pongan el remo, eso no pasa, él no para. Normalmente la ola se lo lleva a uno para el lado y lado. Así pasa con nosotros cuando nos dicen una palabra que no está acorde a lo que nos ha enseñado la palabra de Dios. Y pues, discúlpenme en adicionarlo a lo que nos está enseñando la iglesia. Y yo le doy gracias a Dios por la iglesia, porque a mí me gustaría que de pronto estudiáramos muchos estudios que han hecho de Apocalipsis. Y mucha gente
alardea en querer adicionarle o querer definir cosas que no lo dice en su palabra. Y si ustedes escucharon un poco sobre la enseñanza que nos ha dado el pastor sobre Apocalipsis, ha sido muy clara y nos ha dicho, yo no deseo adicionarle a lo que no diga, ¿cierto? Si a ustedes en algún momento quieren decir, a ver, es que yo quiero saber ya quién es el anticristo, hasta el pastor les va a decir, la palabra lo tiene oculto, porque vendrá en su tiempo cuando debamos poder reconocerlo de acuerdo a lo que dice su palabra, ¿cierto? ¿En qué momento el dragón va a salir? ¿En qué momento vendrá el rapto? Bueno, son cosas que el Señor tiene para que nosotros estemos atentos en el momento en el que pase, ¿sí? Entonces veamos que yo le daba gracias a Dios, era por la iglesia y pues por la enseñanza que daba a nosotros, porque era muy fácil para el pastor tomar algunas enseñanzas que hay por ahí y ponerle nombre a algunas cosas que vemos ahí en el Apocalipsis, ¿cierto? Que lo han hecho algunas personas. Cuando yo estaba en el otro lugar, bueno, en otra iglesia, había una persona en especial que cuando predicaba decía, en tal día, tal fecha, es el rapto. No, a mí me parecía tan difícil, o sea, no me llenaba de ánimo, sino me llenaba de tristeza. Al que una persona, sin decir lo que dice la palabra, llega y lo más chistoso, lo más recurrente de la persona era que sacaba números. Y decía, aquí están las 69 semanas de David, y aquí está la que falta, y aquí está, y eso da al año, ¿sí? ¿Será que el Señor quiere que nosotros nos pongamos con esos números a verificar eso? El Señor quiere que ninguno de nosotros perezca, nos lo dice por allá en segunda de Pedro, ¿cierto? Entonces ojalá que nosotros podamos ver que es muy importante esto, ¿cierto? Y por eso quiero que hoy nos vayamos con muchas preguntas, y discúlpenme que les haga tantas preguntas, pero yo quiero que cada uno piense en qué área de nuestra vida necesitamos más firmeza espiritual. ¿En cuál área de nuestra vida pensamos que podemos llegar a tambalear? A que podamos ser ese bote en el cual nos estamos dejando llevar por donde no debemos dejarnos llevar, ¿cierto? Por eso seguimos con la siguiente frase, que va muy de la mano, ¿cierto? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, nos lo dice en el versículo 14, ¿cierto? Llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, ¿cierto? Es peligroso dejarse influir por enseñanzas falsas. Y discúlpenme que les ponga la palabra enseñanza, porque si es falsa se llama enseñanza. Bueno, cada uno deberá saberlo, porque eso es lo que las personas aprenden en otros lugares. Alguna vez me fui a predicar a una persona y me dijo, la verdad es que cuando yo llegué a la iglesia lo primero que a mí me hicieron fue sentarme adelante. Se me sentó una persona al lado y me dijo lo que yo quería escuchar. Yo le dije, ¿y eso fue la enseñanza que le dieron en donde usted estaba? Me dijo, sí, por eso yo voy a esa iglesia. Yo le dije, bueno, esa es lo que tú valoras de esa falsedad que le dieron, ¿cierto? Porque nosotros venimos aquí ¿a qué? A escuchar la palabra de Dios, lo que el Señor nos quiere decir, que a mí me parece más importante que tener una persona al lado diciéndonos al oído lo que nosotros queremos escuchar, ¿cierto? Entonces veamos cómo es de peligroso dejarnos influenciar por algunas cosas que no son adecuadas, ¿cierto? Como nos dice en 1 de Juan 4:1, ¿cierto? Probar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios, ¿cierto? Yo solo les quiero contar que a veces los niños pueden ser fácilmente engañados, ¿sí? Y lo reconozco, por ejemplo, que día no salí yo, salieron los padres con Majo y la subieron en el Transmilenio. Y en el Transmilenio una señora se la quiso llevar. Entonces cuando la cogió de la mano y se la quiso llevar, pues Majo reaccionó, ¿cierto? Pero pudo haber sido un niño que no hubiera reaccionado y se pudo haber llevado a Majo, ¿cierto? ¿Y cómo sería eso entonces? ¿Será que nosotros somos como niños que nos puede coger cualquier persona y nos puede llevar? A mí me han invitado a muchas iglesias, no les puedo decir que no, y he ido. Pero ¿será que esas iglesias han sido de beneficio para mi vida? Ninguna. Porque lo único que me han enseñado es que debo estar aquí aprendiendo de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces ojalá que nosotros podamos ver que necesitamos no ser como niños, sino necesitamos ser como adultos, con la posibilidad de discernir lo que está pasando. Que nosotros podamos entender, yo no sé si ustedes se acuerdan de lo que nos enseñaba mi hermano Juan Pablo el domingo, sobre la voluntad de Dios. Nosotros debemos entender que la voluntad de Dios, y que si nosotros le pedimos a Dios de acuerdo a su voluntad, Él nos va a dar. No es más lo que nos tenemos que entender, ¿cierto? Entonces veamos cómo debemos o cómo podemos fortalecer nuestra fe para reconocer la verdad. ¿La verdad cuál es?
la palabra, ¿cierto? Continuemos con el versículo 15, ¿cierto? Vamos a ver ahora cómo podemos crecer en el amor y la verdad, ¿cierto? Dice, sino que siguiendo la verdad, ¿cierto? En amor, dejémoslo hasta ahí, ¿cierto? ¿Qué significaría esto? Hablar la verdad con amor constituye fortalecer unas relaciones reales. ¿Quién de ustedes, yo le decía alguna vez a alguna persona, ¿quién de ustedes le ha hablado a su hijo y le ha hablado a su hijo con odio? Yo sé que lo hemos tenido que reprender, y algunos que hemos tenido que reprender a nuestros hijos, lo hemos tenido que reprender, ¿cierto? Pero ¿quién reprende a un hijo con odio? Nadie, ¿cierto? Nadie puede llegar a, o no sé, yo no lo he visto, no sé, lo dejo abierto, pero les puedo decir que si conocimos al Señor, el amor del Señor está en nosotros. Y cada vez que reprendemos a nuestros hijos, lo vamos a reprender es en amor, ¿cierto? Y adicional a que lo vamos a reprender en amor, eso hará que fortalezca las relaciones. Alguna vez nos contaba un pastor en una enseñanza y nos decía que iba y le preguntaba a su hijo, y le decía, yo te disciplino. Le preguntaba a su hijo, ¿tú sabes por qué te disciplino? ¿Sabes qué le contestaba la niña? Porque en este caso era una niña. Tú me disciplinas porque me amas. ¿Sí? Sé que a veces no nos gusta la disciplina del Señor y que a veces es difícil, pero Él nos quiere disciplinar por amor y por amor. Veamos lo que nos dice Proverbios 7:26, ¿cierto? ¿Alguien lo tiene? Proverbios 27:6, por favor. Como para no leer siempre, sino para que ustedes me puedan ir ayudando con Proverbios 27:6. Dice la palabra de Dios, fieles son las heridas del que ama, pero infortunos los besos del que aborrece. Yo solo les quiero traer un ejemplo. ¿Ustedes se imaginan un médico cuando le tiene que decir a una persona que tiene una enfermedad que de pronto no puede curar? O una enfermedad de la cual no va a salir. Sé que algunas veces, y lo he escuchado con mi hija que está estudiando auxiliar de enfermería, y decía, nosotros tenemos que ser fríos. Yo le decía, de pronto sí, pero una cosa es ser fríos y otra cosa es ser sin amor. Son dos cosas distintas. Y si el médico nos dice las cosas difíciles, pero de la forma en la que nos lo dice, nos hace sanar, que nos lo dice con amor, será alguien usado por Dios para decirnos lo que nos tiene que decir. Entonces, ojalá que nosotros podamos ver que tenemos es que hablar con la verdad. Y adicionalmente a esto debemos hablar con amor, ¿sí? Entonces veamos que yo solo quiero decirles cómo hablo a mis hermanos. Les hablo con verdad y con amor cuando necesito corregir a un hermano. O mejor, yo no lo corrijo y lo dejo hacer lo que está haciendo, si lo está haciendo mal. No es que todos vamos a empezar ahora, David, usted está haciendo eso mal. Imagínese que yo a mi hijo en la iglesia que la debo corregir. Pues aquí le va. Esa no es la idea. La idea es que lo hagamos con amor y ese amor nos va a llevar a que lo hagamos para el Señor. ¿Sí? Entonces, yo solo les pido que lo podamos hacer bien, ¿cierto? Y vamos a continuar, ¿cierto? Dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, ¿cierto? Cristo es nuestro modelo a líder. Yo no sé si ustedes podrán decir que Cristo es nuestro modelo, pero para mí en especial sí es mi modelo. Así, mi modelo a seguir y mi líder. ¿Sí? Y nuestro crecimiento debe centrarse en ¿quién? Pues en Él, ¿cierto? En Cristo. Por eso miremos lo que nos dice en Colosenses 1:18. Si alguien lo quiere buscar, y me lo puede decir, porque lo que nosotros debemos seguir es ese modelo. Y que nosotros ya lo podamos llamar hermano, ¿cierto? Pero es que Cristo es nuestro hermano mayor. Y veamos lo que nos dice en Colosenses 1:18, por favor, si alguien lo tiene. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminancia. Por eso solo les puedo decir que el cuerpo solo le hace caso, bueno, normalmente solo le hace caso a la cabeza, ¿cierto? Por eso el cuerpo sigue las órdenes que le envía la cabeza, ¿cierto? ¿Pero para qué? Para funcionar correctamente, ¿cierto? Entonces por eso ahí tenemos que Cristo es la cabeza y que Cristo es el que nos debe dar las órdenes. Si nosotros tenemos un modelo como Cristo, como un líder, y Él es el que nos está guiando en nuestras vidas, ¿cómo serán nuestras vidas? Para el Señor, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo parecerme más a Cristo en mi vida diaria? Yo no les estoy diciendo que nos parezcamos en Cristo en todo el año, ya que estamos acabando el año, sino que nos parezcamos, que seamos parecidos a Cristo en nuestra vida
diaria, ¿cierto? Por eso vamos a continuar, ¿cierto? Ahora vamos al versículo 16, ya para ir terminando, ¿cierto? Dice, la cooperación como cuerpo. Miren que nosotros somos la iglesia y es un cuerpo, ¿cierto? Por eso tenemos que decir todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. ¿Qué significa eso? Que cada miembro tiene un rol, ¿cierto? Y ese rol es muy importante, tanto muy importante para el Señor, también es importante para la iglesia, ¿cierto? Y la iglesia crece cuando todos los miembros trabajamos en armonía, ¿sí? Ojalá que nosotros podamos darnos cuenta de esto, que es muy importante que trabajemos en armonía. Como nos lo dice, yo no les podría decir lo que nos dice 1 Corintios 12, pero eso sí quiero que lo lean en su casa porque es bastante largo, pero quiero que lean 1 Corintios 12, del versículo 12 al versículo 27. El pastor les pregunta el domingo. No, la idea es que podamos leerlo para que entendamos, porque ahí nos va a hablar. ¿De qué nos va a hablar? De que somos un cuerpo con muchos miembros, ¿cierto? Pero que cada miembro tiene su función específica, ¿cierto? Yo no sé si ustedes han visto o han llegado a mirar la maquinaria de un reloj. La maquinaria de un reloj está compuesta por muchas piezas, ¿cierto? Y cada pieza es algo importante. Si al reloj le falta aunque sea una sola pieza, muy seguramente va a dejar de funcionar. Ojalá que nosotros podamos darnos cuenta del rol tan importante que tenemos en la iglesia y que ese rol lo pongamos en uso en la iglesia, ¿sí? Por eso es muy importante que podamos ver y entender que el Señor nos pregunta hoy, ¿qué estoy cumpliendo en mi rol dentro del cuerpo de Cristo? ¿Será que sí tengo un rol o no tengo un rol? ¿Cuál es ese rol que tengo dentro del cuerpo de Cristo, cierto? Ya para ir terminando, dice, edificándose en amor, ¿cierto? El amor es lo fundamental en la unidad y en el crecimiento, ¿cierto? Si llegáramos a estar en este momento sin amor, ¿cómo estaríamos? Si en este momento no hubiera amor en nuestra iglesia, no hubiera amor en lo que hacemos. Muy seguramente pasaría lo que nos dice 1 Corintios 13:1, ¿cierto? Sin amor nuestras acciones serían sin valor, en resumen, ¿cierto? Sería como metal rechinante, ¿sí o no? Nomás alguna vez escucharon el metal y de una vez sus dientes se destiemplan, o sus oídos no. De una vez odian el ruido, ¿cierto? Si no hubiera amor en nuestra iglesia, sería así. Sería un momento en el cual no se puede llevar a cabo ese propósito que tiene el Señor en nuestras vidas, ¿cierto? El amor es tan importante que imagínense que estuviéramos haciendo la iglesia, ya tuviéramos el lote y estuviéramos haciendo la iglesia y estuviéramos armando las paredes, pero no le ponemos cemento. Y el cemento es el amor. ¿Qué pasaría con esas paredes? Se caen, ¿cierto? Entonces miren que necesitamos el amor, porque el amor es ese cemento en esos ladrillos. Si nosotros dejamos de ponerle cemento a esos ladrillos, se va a caer toda la iglesia, ¿sí? No se podría hacer la iglesia. Ojalá que nosotros podamos mirar cómo podemos mostrar el amor en nuestras relaciones dentro de la iglesia, ¿sí? Y pues ya para terminar, ¿cierto? Una pregunta personal para cada uno de nosotros. ¿Qué puedo hacer para crecer espiritualmente? ¿Qué debo hacer para crecer espiritualmente? Y algo colectivo, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar mejor juntos como iglesia? ¿Sí? ¿Cómo podríamos trabajar juntos como iglesia? ¿Cierto? Ojalá que cada uno haya entendido o haya sido instruido por el Señor, porque el Señor lo único que quiso hoy es traernos un mensaje en donde nos quiere llamar a crecer juntos como iglesia en unidad, madurez y amor, reflejando que la plenitud de Cristo, ¿sí? Y pues ojalá que esto haya hecho que hoy te acerques al pastor y le pidas el formulario de alistamiento, que hoy te puedas acercar al pastor y le digas, pastor, no tengo espacio, pero quisiera barrer, quisiera limpiar, quisiera recoger las sillas, quisiera estar en el equipo de tecnología. Cuando falte alguien, así sea, estando ahí atento, pasando las canciones, ¿cierto? Entonces veamos que cada uno de nosotros a veces no nos damos cuenta de lo mucho, o lo muy importante que la iglesia nos necesita, o la iglesia nos está llamando, porque es el Señor llamándonos. Pero a ninguno nos obliga a hacer algo. Es cada uno de nosotros el que debe tomar la decisión de hacerlo. Espero que este mensaje les haya causado inquietud en su corazón, como lo causó en el mío, y que haya cambiado la vida de cada uno como ha cambiado la mía. Cerremos nuestros ojos.
Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, gracias porque nos permites estar alabándote, glorificándote. Permítenos aprender a estar en unidad, a poder estar alabándote y glorificándote, a poder tener madurez, Señor. Que cada acto, cada rol que tengamos en nuestra vida lo podamos hacer por amor, reflejando que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros y que al tercer día resucitó. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Permite que puedan tener ese anhelo en el corazón de poder servirte, de poder alabarte, de poder glorificarte, y que todo lo que hagamos siempre sea para que tu nombre sea ensalzado. Gracias por este tiempo y lo dejamos siempre en tus manos para tu gloria y honra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.